Algunos de estos días nos reunimos para ver qué otras herramientas hay. Creo que se Sí, pueden sería hacer bueno. como en Zoom. Ujú. Sí, sería bueno. Sería bueno igual para darle ahí, tener una idea de qué hace. A ver, ya, ahora sí. Genera un poco de conflicto cuando vas ingresando el tema de tercera, porque ahí sí se ven las diapos, ¿no? Perfecto. Genera un poco de conflicto cuando ingresas en tercera, porque hay cosas que se despegan un poco del tema de cómo lo explica Skinner, al menos en el marco verbal, pero ya luego veremos eso. Que eso entra dentro de la selección por consecuencias. Dentro del segundo nivel hay como tres divisiones que serían las conductas por asociación, condicionamiento operante. Ahí divides dentro del condicionamiento operante, explica parte del desarrollo del lenguaje a un nivel primitivo, y lo que hace Hayes es explicar el lenguaje cuando ya se comienzan a formar las sociedades. Entonces, la forma en la que él explica esto de funciones lo habla desde un punto en la filosofía, me parece que se llaman emergentes, que es algo que crea nuevas estructuras, nuevas entidades en base a elementos particulares, que en ese caso esos elementos sería todo lo que representa, todo lo que habla Skinner dentro de conducta verbal. Igual Hayes habla de que tiene errores y toda la cosa, y entiendo y todo, pero pues bueno, es un poquito para tener una idea. Igual si nos hacemos líos, luego lo veo. Bueno, el resumen de lo que habíamos hablado la vez pasada, el tema del comportamiento es producto combinado de las contingencias de supervivencia, que son aquellas situaciones que dentro de un periodo de tiempo la especie tuvo que adaptarse a dichas condiciones para poder sobrevivir, que era lo que hablábamos, que luego va a ir llevando a que los sujetos tengan una cierta predisposición a ser susceptibles a reforzarse con ciertos elementos, como por ejemplo en la especie humana, el tema de la alimentación y del sexo, que son cosas que pues están muy marcados en nosotros, que por ello pues encontramos problemas relacionados a esas áreas donde bien pueden condicionarse, pueden volverse aversivas, pueden volverse más apetitivas, pueden crear nuevas conductas en torno a ello que no necesariamente cumplan una función de alimentación o reproductivas. ¿Ya? Contingencias de reforzamiento responsables del repertorio adquirido por los miembros de esta especie. Las contingencias especiales mantenidas por un ambiente social evolucionado, que es lo que hablábamos ya en el tercer nivel, donde se habla de sociedades. Estas pues van a ir marcando ciertos parámetros en los que nosotros nos vamos a ir desenvolviendo. Entonces, igual para más detalle, en la carpeta voy a dejar el documento del artículo en el que habla Skinner sobre el tema, en el que habla, bueno, Skinner, y el capítulo también, el resumen lo voy a dejar, el resumen del libro donde se habla sobre el tema. Les diría, resumo el de Sapiens, pero no, está largo, qué pereza. Entonces va, los niveles de análisis en las ciencias. Igual, si hay preguntas o algo. Aquí se repitió, perdón. Están los niveles de análisis molecular y molar. Esto es uno de los problemas que nos topamos bastante seguido, y lo hemos conversado en algún momento con Derian, y ya luego lo entendía dentro de la TCC, el cognitivismo, en torno a intentar reducir muchas de las cosas que ocurren en psicología a una cuestión orgánica. Por ejemplo, nos topamos algunas de estas cositas cuando hablamos de TDAH. Se habla de TDAH y decimos, es que el niño se distrae porque tiene un problema neurológico. Entonces, dicho problema neurológico es lo que produce el TDAH. Vamos a plantear ese problema y de ahí vamos a explicar un poquito qué es molar y qué es molecular. Molecular en este sentido sería analizar esa cuestión neurológica de la que se habla. En ese sentido, yo me iría al cerebro del niño con estas herramientas para poder analizar, y vería que hay una activación más aquí, hay mayor conexión de estas neuronas acá y todo eso. Esa activación o esa conexión que hay entre las neuronas, si yo a ustedes solo les presento
la foto de las neuronas y esa conexión más activada, ¿cómo podría modificar la conducta de un niño que se distrae? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo podría esta imagen, ignoremos al de Office, imaginemos que les presento una imagen así como el de la izquierda, donde hay unas neuronas ahí haciendo conexiones, y yo les digo, esto de aquí es un niño con TDAH. ¿Cómo lo modificas? ¿Qué podemos hacer ahí? Como si yo les enseñara una foto del niño distrayéndose, un fragmento de la foto del niño distrayéndose, una parte donde el niño se le ve que agarra algo así, todo lo que ustedes ven. Háblele, háblele. Uy, esperen, voy a... Háblele, Derian, háblele. Explíquele. Bueno, como primera opción, lo que se me ocurriría y que siempre se escucha es que, bueno, si hay alguna disfunción de índole orgánica, pues de seguro hay algún medicamento, ¿verdad? Que pueda asistir en esa parte. Esa sería mi primera opción. Ok, entonces vamos a plantearlo. El niño se distrae viendo la televisión, está viendo hacia otro lado, no pueden concentrarse ya, pero tú de eso solamente ves esta parte donde están las conexiones. Entonces tú dirías, ah, pues un medicamento podría cambiar esas conexiones, ¿verdad? Esa sería la idea. Sí, sí, básicamente sí. Perfecto. Entonces, en esa idea que plantea Derian, donde la foto de las conexiones, yo puedo hacer que cambien las conexiones con el medicamento, ¿cómo me hace a mí hacer que cambie esa conducta en particular? El que ya no se distraiga viendo la ventana cuando ve la tele. Bueno, pues de acuerdo a lo que se entiende, pues como el funcionamiento de X medicamento que vaya a asistir a esa parte, ¿no? Ujú, Se supone que mejoraría la capacidad atencional, de mejorar lo que conocemos como la atención sostenida, ¿verdad? ujú, Básicamente es lo que podría hacer, ¿cierto? ujú. Pero en ese sentido, lo que estaríamos haciendo solamente es correlacionar la imagen con esa parte en particular de la conducta del niño. Cierto, ¿no? Es Y como, es claro, como, perdón, no, no, sí, sí. es como si yo le diese una característica causal a solo una parte de la fotografía. Es que casi pareciera que a veces con las hipótesis que manejan, fueran los circuitos neuronales, la forma estructural en cómo está conformado nuestro cerebro, Ujú, la causante de que el niño no preste atención, de que sea hiperactivo, de que no pueda mantenerse 5 minutos sentado, ¿verdad? ujú, Y algo, un pequeño paréntesis, algo curioso que siempre me he preguntado es como, ¿qué grado de amplitud tiene el efecto de X medicamento? Por ejemplo, si yo digo que Wilson es un niño que no puede quedarse más de 10 minutos viendo televisión y asimismo mucho menos tiempo haciendo sus tareas en clases, ujú, ¿cómo sé que yo el medicamento que le doy, ok, mejora X capacidades atencionales, aparentemente, y cómo sé que en otros ámbitos de su conducta, sea de interacción con los demás compañeros, interpersonal, de manera personal, comportamental, diversos ámbitos, no esté influyendo también en otros desarrollos de conducta, en otros comportamientos, mejor dicho? ¿Cómo sé que únicamente el medicamento va a ir dirigido hasta ahí y, bueno, este es mi trabajo, esto es todo lo que yo hago, no puedo hacer más? Me ha parecido curioso siempre. En este caso, ¿te has puesto a pensar cómo el hecho del medicamento va a cambiar esa parte en particular que nos interesa, que es de que pueda ver la televisión? Exacto, es como que, ¿qué nivel de precisión tiene que tener para que justo eso, pues, bueno, aquí está, medicamento, pum, actúa. Y O también, perdón, o también de que, por ejemplo, he visto mucho que el medicamento es muy generalizado, ¿no? Y creo que no solamente para este tipo de trastornos, sino pues hasta nosotros que también lo consumimos. Entonces, eso hace mucho, ¿no? Como, oh, no, pero este es súper bueno, me ha funcionado con todos los niños con TDAH, pero llega uno y pum, su respuesta es totalmente distinta, ¿no? Entonces,
creo que esa respuesta a la medicación, como le dice Arian, parece muy, ¿cuál es eso que nos precisa realmente que la medicina podría funcionar de esa forma? No, aparte de eso, sumémosle lo siguiente. ¿A mí de qué forma, volvamos a ignorar el de Office, a mí de qué forma el tema de No la puedo imagen, ignorarlo, pero sí. de qué forma la imagen de las neuronas, en el que yo digo, si yo le doy este medicamento, va a cambiar la forma en la que se conectan, me permite entender que en ese entorno de ese niño hay problemas con los padres, problemas que hacen que se distraiga. No me lo permite. A las neuronas no le importa, al medicamento no le importa. No, tampoco le importa al medicamento si en próximas ocasiones las neuronas nuevamente no pueden hacer la conexión. No le importa. Y algo que ocurre con esto, con el tema de los niveles de análisis y el reduccionismo biológico, es de que en psicología intentamos mucho irnos a esa parte, a todo lo que es médico. Y lo reducimos a una cuestión biológica. Y el inconveniente de este es que irrumpe en esto que habíamos hablado antes, que en un primer tipo de selección por consecuencias hablamos de biológico, en un segundo tipo hablamos de comportamiento. Entonces, a un nivel molecular yo hablo de las conexiones entre una parte y otra, pero es que eso es una entidad completa ahí. Eso no tiene que ver con la conducta. ¿Influye? Sí. Estructuralmente va a causar algo el que el niño no presente ciertas características de tema de conexiones de neuronas, probablemente. Pero no es el nivel de análisis al que yo puedo modificar, porque no me permite entender otros elementos más. Es como Darian usaba este ejemplo, a mí me gusta un montón, que es como si un cirujano de estos de corazón tendría que ir haciendo una cirugía a nivel celular para que cambie algo. No nos interesa eso, nos interesa que opere el corazón. A un nivel de conducta es como si nosotros quisiéramos cambiar los elementos de la cabeza de alguien para que así cambie la conducta, pero no entendemos nada de por qué ocurre dicha conducta. ¿Por qué el niño se distrae? ¿Cómo se distrae? ¿Cuánto se distrae? ¿Con qué se distrae? Todos esos elementos quedan fuera en el momento en el que nosotros intentamos llevarlo a una cuestión reducida, a estos análisis más moleculares. ¿Ya? Y tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de niveles de análisis, hablamos de áreas en la ciencia en las cuales se determina que hasta esta parte se va a estudiar y ese es el rango en el que nos podemos mover. En psicología, el análisis es más molar. Por ejemplo, no sé si les aparece el GIF o solo le aparece la imagen, pero bueno, él dice, why are you the way that you are? Porque es la forma en la que eres. Entonces, la cuestión es que eso, porque eres de la forma en la que eres, yo lo puedo entender entendiendo la conducta de ese sujeto y el entorno en el que se desenvuelve este sujeto. Yo no lo puedo entender si solamente veo las neuronas del sujeto. Yo podría ver solo las neuronas y explicar que estas neuronas se comportan de tal o X forma. Pero por eso, si yo no tengo más partes de la foto, más partes de un video en realidad, más completo, con mucho más detalle, con más elementos, entonces yo no puedo entender por qué se comporta de la forma en la que se comporta. Son niveles de análisis distintos. Sí, y justamente algo que tiene relación con este tema, perdón, relación con este tema, no tanto de lo molecular y lo molar, sino justo en las palabras que decías, cuando no tengo información del contexto de la persona, y ojo, contexto sé que es una palabra que lo utilizamos muy fehacientemente en psicología, creo que desde que estamos en primer semestre, pero muchas veces uno dice, contexto, el lugar donde se desarrolla la persona. Sí y no. Contexto engloba todo. La historia de aprendizaje, la situación actual, económica, social, todo lo que incluso característica, bueno, conducta, la conducta que no esté directamente relacionada con la segmentación conductual que estemos analizando en ese momento. Pero bueno, tema aparte es que cuando a veces vemos en redes, como justo recordaba con esto de Shakira y Piqué, no, bueno, ¿qué tiene que decir la psicología de la canción de Shakira, Piqué?
bueno, que es un dolor no resuelto, que ocasionan las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se puede sentar aquí y tratar de generar todas las hipótesis posibles justamente de este GIF que está presentando Wilson. Ah, bueno, ¿por qué será que el de The Office está diciendo esas palabras? ¿Por qué será que tiene esa expresión? Probablemente Dwight le dijo algo, probablemente Pam no hizo algo, y nos podemos poner a inventar. Resulta que vemos la escena completa y que simplemente está hablando solo frente al espejo. Y vaya, tuvimos horas y horas de análisis, hipótesis, evidencia científica que decía, es que seguro él tiene ese gesto porque las personas con X tipo de personalidad hacen ese gesto. Entonces, esto es algo que lo caracteriza. Realmente, no sé si alguien de aquí, alguno pues, alguna vez se ha animado a hacer algo, de algo similar. Lo ideal no es que como es tomarlo como un ataque personal, pero sí entender que para nosotros poder entender o intentar explicar bueno, influir sobre las variables que rigen sobre el comportamiento de X persona, es importante entender en qué condiciones se ha desarrollado, en qué momento de vida está y todas estas variables. Simplemente no es decir, ah, Wilson está con esa expresión ahorita porque le molesta que lo interrumpa. Ya, wow, qué análisis. Por eso es que a veces uno se topa con estos análisis fantásticos que sí, que lenguaje verbal, que lenguaje no verbal, que wow, que esta persona, 5 tips para que las personas cuando les hables te presten atención. Ciertamente van rozando en cuestiones que son de dudosa, vamos a ponerle credibilidad. Entonces, nada más como que añadir ese plus a lo que Wilson comentaba con la importancia de entender qué antecedentes y qué consecuentes y qué otras variables están funcionando, están participando en las conductas de las personas en el momento del análisis. No es simplemente como que, bueno, ya esta persona es así porque su personalidad o porque las personas con ese tipo de cejas hacen estas cosas. ¿No? Ahora, entonces, va, la psicología queda en claro de que su estudio es más molar. Entonces, su objeto de estudio tendrá características más amplias y el rango en el que va a trabajar va a ser dentro del comportamiento. ¿Ok? Eso, comportamiento. Entonces, por un lado, no nos podemos ir a una cuestión del reduccionismo y explicar una conducta por lo biológico, porque sería una visión muy reducida. Para muestra un botón. El TDAH, el diagnóstico de TDAH y los diagnósticos dentro del autismo tienen muchos problemas a nivel causal. Es decir, no me estoy metiendo en que el diagnóstico esté mal, me estoy metiendo en que la causa de estos no son del todo explicadas, pero cuando se abordan a nivel conductual, con terapias enfocadas en ellos, sí se consiguen buenos resultados, porque se entiende que el problema no está en una cuestión orgánica debido a que no se ha identificado y se da por supuesto que es una cuestión conductual, no porque el niño se quiera comportar mal, sino porque hay elementos que se dificultan para desarrollar X conducta. ¿Ok? Entonces se ha abordado y se encuentran buenos resultados. Ahí está el artículo de Sami, se los puedo dejar igual, lo pueden chequear, los voy a dejar el resumen para que igual le peguen una chequeadita y ahí explica un poco relacionado al TH. Entonces va, ¿qué estudiamos? Estudiamos la conducta y tampoco nos podemos ir al otro extremo, que sería el estudio de las masas en base a un sujeto. Porque, a ver, yo aquí puedo ponerme a hablar de qué creo yo de la sociedad y X cosas, pero es que esa no es mi área. Yo no puedo entender. Es cierto que los sujetos a nivel individual van a comportarse en base a determinados factores, pero eso no me va a dar el poder de entender cómo funcionan en masas, porque es un nivel molar más amplio, más complejo y tiene otras características que lo entienden los antropólogos. ¿Ah? Eso, molar, es un poco más amplio, molecular, más a detalle, más los elementos que le componen. No podemos hacer un estudio molecular para entender la conducta. Debemos dejar en claro cuál es nuestro objeto, porque si no, se nos arma un despelote. Bien.
Los principios de la conducta son generales, se aplican a todos sin excepciones. Es muy importante. A medida que nosotros vamos entendiendo un poco el cómo funciona el objeto, cuál es nuestro objeto de estudio y qué es lo que lo rige, comprendemos que todos los sujetos se comportan por cómo se comportan, base a los mismos principios, y los podemos entender en base a los mismos principios. ¿Okay? Y nadie se puede escapar de ello. Y aquí hay una parte importante que, nuevamente, al inicio vamos a abordar mucho estos problemitas que hay dentro del estudio de la psicología. Como que se nos dice, no, pero es que tal modelo me habla de el inconsciente, me habla de las percepciones y rechaza el tema del conductismo porque es muy cerrado y quiere controlar al sujeto. No, ya vimos que la ciencia no intenta controlar nada. La ciencia intenta controlar lo que entendió. Intenta explicar de la mejor forma posible los elementos que están en la naturaleza, pero no es que la ciencia crea leyes para que la naturaleza funcione así. La naturaleza funciona así y nosotros intentamos entender dichas leyes para poderlas replicar y entender mejor por qué nos comportamos como nos comportamos. De ahí también, pues, que dichos principios que sean aplicables a todos tampoco tiene que ver con que venimos de un modelo determinista de causalidad deficiente. Ya saben, causalidad eficiente, A, B. Si yo lo suelto, se cae. Causalidad deficiente, y el otro es selección por consecuencias, donde hablábamos de que la selección por consecuencias es el modelo causal que explica que se explica para las cosas vivas y las cosas creadas por las cosas vivas, o sea, nosotros. ¿Ok? Y la primera causa fue el primer organismo que se reprodujo. ¿Bien? Pues ahí estamos claros. Aprender. Pregunta importante, aquí nos vamos a quedar un ratito. ¿El aprendizaje es genético o es ambiental? El que responda le doy acceso a las carpetas con todo grabado y los apuntes y las diapositivas. ¿El aprendizaje es genético? Déjame tener la presentación. ¿El aprendizaje es genético o es ambiental? ¿Qué es? ¿Qué opinan? Ay, me duele la espalda. Es ambiental. No puedes, creo yo que no puede ser genético, porque vemos mucho de todo esto que se da del ejemplo de los niños y los padres que hacen lo que ven, que es muy común, lo vemos en general. Entonces, para mí es ambiental. Perfecto, perfecto. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice, no, el aprendizaje viene determinado por lo genético y el ambiente poco tiene que ver? ¿Quién le va en contra a Alex? ¿No? Yo, ¿Nadie? yo creo que Sí, ambas. ambas. Ajá, yo creo que entre ellas se refuerzan. Ajá, Ujú. es mi opinión. Y sí, tienen razón, y las dos tienen razón. El aprendizaje es ambiental porque se desarrolla en el ambiente, ya lo vimos. Ningún organismo que no esté, que carezca de ambiente, entendiendo ambiente por cualquier cosa, pues podría interactuar con algo, incluyendo el mismo organismo es parte del ambiente, que eso es otra cosa, cuando nos dicen, no, pero es que yo tomé esa decisión porque yo lo estaba pensando, sí, pero eres parte del ambiente. Entonces, ningún organismo que carezca de ambiente podría aprender. Ahora, la genética también influye y esa genética ha venido moldeándose a través del aprendizaje, por lo que habíamos hablado de estas características de supervivencia que hemos tenido que ir desarrollando, que lleva a que nosotros tengamos ciertas características que otras especies no. Eso lo llamamos filogenética, si mal no recuerdo. Confírmenme ahí si me equivoqué, estoy seguro. Entonces sí, son ambas, es ambiental y es genético. Y esto de aquí se los planteaba porque es un debate que yo me topé en muchas ocasiones que decían, no, es que somos una tabla rasa y somos una tabla rasa y en el ambiente adquirimos todo. Y hay otros que decían, no, es que somos
ya nosotros venimos con mucho conocimiento de por medio y dentro del ambiente se desarrolla. Entonces, no, perdón, ya venimos determinados por esa genética. Entonces, no, es parte y parte. Y ahí vamos a tener sujetos que tienden a responder más, sujetos que tienden a responder menos por una cuestión orgánica, son como que más susceptibles a responder y ya está. Pero pues tiene que ver con una cuestión tanto genética como ambiental. ¿Va? Entonces, por si algún día se topan la duda, el típico chistoso que quiere hacerse lo importante diciendo, ah, sí, es que genética es ambiente. Entonces ustedes le dicen ambos, ambos. O le pueden decir la típica frase, depende. El análisis experimental de la conducta. Punto importante. Cuando nos dicen, ah, qué asco, eres conductista. En realidad, el tema de las ciencias ve el conductismo como la base filosófica. Pero la ciencia en sí se llama análisis experimental de la conducta. Y eso no está puesto a discusión. Hace mucho tenemos claro que lo que estudia la psicología es el comportamiento. Esta parte de la discusión de las escuelas se terminó como en los 70, me parece. Porque cuando nosotros intentábamos encontrar un lugar dentro de las ciencias, teníamos que encontrar una forma con los elementos que teníamos. Y no es como que los conductistas sean cerrados, bueno, que sí, son un poco peleones. Pero aparte de eso, Skinner intentó de alguna forma darle crédito a Freud en lo que hablaba. En el artículo de Selección por Consecuencias, Skinner hace referencia a ello y dice, Freud intentó explicar esto de los niveles de análisis a nivel biológico, a nivel de conductas y a nivel de sociedades, con esto del ego, yo, el super yo. Entonces, él intenta, pero no lo puede poner de una manera estudiable, por decirlo de alguna forma, y no lo pudo relacionar con nada. Y falló en el tema de establecer ciertas leyes y todo eso, ¿no? Quedó muy en el vacío. Tampoco se descartan muchas de las cosas que en algún momento pudieron decir otros referentes en psicología, pero no se convirtieron en ciencia. ¿Okay? No es que se los rechaza, se los rechaza como ciencia, no lo que en algún momento se pudo decir. Vamos a verlos como pudieron ser pensadores. ¿Va? Por ejemplo, Lacan hacía mucha referencia al tema del lenguaje. Y actualmente, cuando hablamos de esto de la manera en la que comprende Hayes el tema del lenguaje, sí que va explicando un poco ciertas cosas que ya había mencionado Lacan. Claro, más a detalle, con fundamentos y todo, pero igual lo hace. ¿Ok? Entonces eso. Y bueno, pues, ¿qué es el análisis experimental de la conducta? Es una ciencia natural básica como la física, la química o la biología. Y su objetivo es predecir, controlar y explicar la conducta de los organismos individuales mediante la individuales. Si fuésemos en masa, sería otro tipo de análisis mayor, más molar. Explicar la conducta de los organismos individuales mediante la investigación de las relaciones funcionales que se dan entre los eventos ambientales, el entorno del ambiente y el comportamiento de los sujetos. Y esta parte también es importante, el tema de las relaciones funcionales que se dan. ¿Por qué? Porque si nosotros intentáramos entender todo el comportamiento y cada una de las conductas que presenta algún sujeto, no podríamos ser ciencia. Que, por ejemplo, el conductismo como conductismo radical no es ciencia, es filosofía. ¿Nos sirvió a nosotros para poder entrar en el tema de las ciencias? Sí. Porque pues, entendía de que todo lo que hagamos es conducta, que son como acciones. Que la forma más sencilla de entenderlo de lo que explica el conductismo es que cualquier cosa que hagamos es conducta. O conducta es cualquier cosa que hagamos. Por ejemplo, si pienso, es conducta, es una acción que hice. Claro, ustedes no la ven, pero yo la hice. Y se basa en los mismos principios, más o menos. Ya luego lo achaco un poco Hayes, pero más o menos. Ok, entonces eso. Esa explicación funcional que hace Skinner es lo que nos da lugar a nosotros luego para poder entrar en las ciencias. Mientras tanto, no, porque todo lo que veíamos eran muchas formas de conductas que no entendíamos. Si nosotros careciésemos de esta cuestión del análisis funcional y del condicionamiento operante, nosotros no podríamos entender por qué alguien hace lo que hace.
alguien hace lo que hace, yo digo, es que salió corriendo, es que es ansioso. Pero eso no me explica nada. Le da una característica al sujeto y ya está, me lavé las manos, adiós. No explica por qué corrió de esa forma, ante qué corrió, con qué intensidad lo hizo, cuál es la tasa de respuesta de eso ante tal evento. Nada de eso. Cuando plantea Skinner el tema del condicionamiento operante, nos da los elementos para poder crear esas relaciones funcionales, que son refuerzos y los castigos, ¿no? El reforzamiento. Bien, los presupuestos filosóficos del análisis del comportamiento. La filosofía de las ciencias bajo el análisis del comportamiento se denomina conductismo radical. Y radical no viene de que sean unos extremistas, enfermos, que no quieren aceptar nada más, algo, sino que entienden que absolutamente todo lo que se haga es conducta. Es decir, son acciones que realizamos. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta nosotros dentro del tema del conductismo radical como filosofía. ¿Ok? Ya, cuando hablamos del otro es condicionamiento operante. Condicionamiento y condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Características del análisis del comportamiento. El objeto de estudio es netamente la conducta. ¿Ok? Que el objeto de estudio dentro de la psicología como ciencia sería la conducta o el comportamiento. ¿Sí? Ese sería nuestro análisis molar. Ese comportamiento, en qué entorno se desarrolla, bajo qué funciones está. Y así entendemos un poco cómo podemos modificarlo, controlarlo. ¿Ya? Esta se toma como el único objeto legítimo de estudio en la psicología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de mente y estas cosas que se hablan dentro de la mente, no son cosas que podemos observar, operativizar, entender de alguna forma o mantenerlo de manera general para todos. El conductismo, al explicar la mente como resultado de más conductas, un tipo distinto de conductas, como conductas, igual, Derian, aquí tú eres el que maneja el conductismo, me vas avisando en la parte en la que me pierda. Lo que habla es de que lo entendemos bajo los mismos principios. Por ejemplo, si yo a ustedes les doy X estímulo, probablemente ustedes van a tener la misma respuesta. Digamos, 2 más 2 y el resultado en su cabeza va a ser 4. La única diferencia entre que digan 4 y piensen en 4 es en el tono en el que lo dicen. Uno es más alto. Y ya está. Ahora, claro que esta visión en torno a la mente sí genera conflictos que más adelante se abordan en la tercera generación, donde se entiende la mente ya no solamente como conductas, sino la mente como una entidad que se desarrolla en torno a las funciones que le entrecruzan y se crea una función como tal. ¿Va? A esto es lo que se conoce ahora como el contextualismo funcional, que es otra filosofía que explica el tema del análisis del comportamiento, el análisis experimental del comportamiento. ¿Va? Cambia la filosofía, no la ciencia. Igual ellos en el contextualismo no se rechaza nada de lo que plantea Skinner más allá del tema de lo verbal y lo que habla de la mente. Ya es cuando Skinner comienza a introducirse mucho en el tema de la mente, es donde Hayes pone un alto y empieza a explicar de una forma distinta. ¿Okay? La conducta queda definida como la interacción de un sujeto con la historia y el medio ambiente en el que vive, lo que hace un rato hablaba Derian. ¿Okay? Algo así cortito para agregarle un poco, bueno, la palabra radical, como decía Wilson, viene del sufijo raíz, entendiéndose como que la conducta, sé que, por ejemplo, del cognitivismo, del psicoanálisis, de hecho, de la mayoría de posturas dualistas, en donde se concibe que los pensamientos o lo que exista en el interior de nuestra mente, sea procesos conscientes, subconscientes o inconscientes, son los que originan el comportamiento. ¿De acuerdo? Un ejemplo, pasa algo afuera, se cae, por ejemplo, el libro naranja que está atrás de Wilson. Wilson tiene un pensamiento.
y ese pensamiento le dice Wilson, avienta el libro frente a la cámara. Ah, Wilson coge el libro y lo avienta frente a la cámara. Si le preguntamos a Wilson, oye, ¿por qué hiciste eso? Es que se me ocurrió, escuché una voz que me decía que lo aviente frente a la cámara. No dice, pero qué raro, ¿verdad? Si así de raro suena, ¿cuán más raro va a sonar entender que un pensamiento o lo que pueda existir en el interior de nuestra mente es lo que origina lo que está pasando fuera? Es decir, lo que la persona haga o diga. Por ahí le voy añadiendo unas cositas. Otro ejemplo, el entender que la conducta viene a ser la raíz eh, a lo que estudia la psicología. Es decir, estudia todo. Creo que tengo, si gustan, la siguiente vez que nos reunamos, tengo unos dibujitos que representan bastante bien esto. Pero así, a breves rasgos, conducta no es solamente pues lo que la persona hace. Ya, o sea, sí, básicamente pues como el concepto dice, y por eso no sé si ustedes vieron el grupo que alguien preguntó que por qué se utiliza conducta y comportamiento, que son símiles, pero en sí el término de conducta es complejo y aquí va una parte del por qué. Porque sí, en efecto, es lo que la persona hace, pero en ese hacer están involucradas otras variables, no es simplemente lo que la persona ejecuta públicamente, ya que es lo que decía Wilson, qué diferencias hay entre lo que, por ejemplo, piensas y lo que dices. Son diferencias, Watson, esto lo digo brevemente, no lo leí de fuente primaria, lo escuché en una conferencia, que Watson incluso había propuesto un experimento chévere. Y no sé si ustedes se quieren animar a hacerlo conmigo aquí. No sé, a Wilson se lo propuso una vez, pero me dijo que él sí pudo. Y dije, bueno, si tú dices, pero a mí yo me quedé con eso. Lo voy a hacer, miren. El asunto es chiquitito, cortito. Quiero que en este momento ustedes digan la palabra ferrocarril. Ya, si ya lo hicieron, pueden levantar la mano y la bajan otra vez para saber que lo hicieron. Perfecto. Ok, ahora quiero que vuelvan a decir la palabra ferrocarril. ¿Ya? Perfecto. Ahora, para quienes lo hicieron, sujeten suavemente su lengua con los dientes e intenten pensar en la palabra ferrocarril. ¿Ok? Con sinceridad, lo que sonó en su mente fue la palabra ferrocarril o ferrocarril. Ah, qué curioso. Ojo, esto lo repito. No lo leí en una fuente primaria, lo escuché en una conferencia, pero me llamó muchísimo la atención que supuestamente estudios de Watson, en donde él estaba muy interesado precisamente en esto de la conducta pública, la conducta verbal, es decir, lo que está dentro de nuestra mente, entre comillas, mente de acto, para que no me peguen los conductuosos, eh, está conectado, tiene conexiones, entre comillas, bueno, que cuando pensamos suceden ligeros movimientos de nuestra lengua y que si nosotros sujetamos nuestra lengua, probablemente las palabras que estén surgiendo en nuestra cabecita sean así como ese ferrocarril, que no se pueden pronunciar bien, como que no se puede tener un contexto claro cómo se están desarrollando. Quedó en experimentaciones. No vi o no escuché en ese momento si continuaron, pero continuó con la idea y gracias para quienes participaron y gracias a Dalis también. Y Wilson que se estaba riendo. Las características que... ¿Tienes una pregunta, Dalis? Ah, sí. O sea, era que hace ratito que todos estuviéramos ya entrando en contexto de la clase. Justo le estaba comentando a Wilson que estaba leyendo un poco sobre las terceras generaciones. Okay. Y no sé, ahorita con lo que ambos están mencionando, no sé si, bueno, no, obviamente no sé si yo lo entiendo bien o cosas así, pero hay una parte en la de las terceras generaciones, o no sé si específicamente sobre aquello, donde habla sobre la fusión y acción. Tiene algo más o menos que ver con eso, porque dicen que es como, o sea, estar como en lo que estoy pensando, pero al mismo tiempo accionar, y bueno, cuando no sucede eso es cuando evidentemente la conducta, pues, es lo que se vuelve parte del análisis como tal, ¿no? Como que no funciona y accionan como deberían. No sé. La verdad, ¿No lo no, continúa, perdón.
No, te pregunto, ¿no lo había escuchado o algo así? Porque yo lo leí en un paper, que fue lo que le estaba comentando a Wilson, y acá hablaban sobre la fusión y acción de este tipo de la conducta. Una de las cosas más interesantes que yo me topé, pero que también llegues a esa parte, es, digamos, a ver, déjame ver si lo puedo poner un ejemplo, a ver si soy capaz, como dice un docente. Cuando un niño es pequeño, ¿verdad? Digamos, le dices, ok, Odalis, vamos a usar Odalis. Si tú te tomas toda la sopa, yo te doy un chocolate. ¿Te gusta a ti el chocolate, Odalis? Ok, te doy chocolate. Y te digo qué buena niña eres, ¿verdad? Ah, un premio doble. Me dan chocolate y me dicen que soy buena niña. La siguiente semana, todos los días hacen sopa. Tú dices, sopa, no me gusta mucho. Pero bueno, como me dan un chocolate, me dicen que soy buena niña, bacán. Continúa. No vamos a hablar como el éxito del procedimiento de reforzamiento ahí, pero algo interesante. Tiempo después, pasan los años, pasan los meses, Odalis está comiendo su sopa y después de terminar, aunque no le den un chocolate, puede aparecer, ojo, digo puede, porque no hay algo que me diga que a ciencia cierta siempre va a aparecer el pensamiento de soy una buena niña. Wow, y Odalis dice, wow, cuando yo me tomo la sopa, soy buena niña y comienza una serie de pensamientos, serie de reglas, etc. Si yo, por ejemplo, pusiese bajo lupa esa conducta de Odalis cuando toma sopa piensa que es buena niña. Pasa muchas veces, y llega un punto que el comer sopa para Odalis es que ella sea buena niña. ¿A qué viene este pequeño ejemplo con la parte de fusión? Resulta que a lo largo de nuestra vida, las cosas que hacemos, las hacemos en un contexto en particular, frente a determinadas personas, determinado tipo de actividades, en determinadas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Digamos que una serie de componentes para una secuencia conductual en específico. Cuando hablamos del punto de fusión, es cuando se pierde esa capacidad de reconocer el contexto en el que surgen determinadas ideas o pensamientos y casi pareciese que está la sopa y está el pensamiento de una, ¿ya? Entonces, es como decirlo, la pérdida de la capacidad de reconocer que existen otras variables que elicitan o evocan ese pensamiento y que no simplemente el hecho de hacer X cosa es la causante de que ese pensamiento esté. Hasta ahí, ¿se entiende más o menos? Wilson, si me quieres ayudar con algo, si me quieres corregir Sí, sí, algo. mucho mejor. Creo que también, o sea, si pudiéramos acotar otro ejemplo, no sé si sería válido, sobre lo que nos dicen, creo que a todos nos hemos escuchado de que si tomas la sopa te haces más fuerte, ¿no? O sea, si tomas la sopa o quien se toma la sopa es el niño más fuerte o cosas así. Entonces sí siento que, o sea, por ejemplo, ese tipo de situaciones eh, te hacen crecer, ¿no? Que en algún punto la sopa es buena, hasta que luego Ujú. bueno, sabes que la sopa no lo es todo. Entonces, no sé, estoy yendo al mismo ritmo que tú, más o menos. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo pongo un ejemplo cortito Ok, y le doy paso a Wilson porque a Wilson le gusta explicar esto de las reglas, a etcétera. ver, ¿Ya? ya, dale. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? A mí. Sí. Sí, sí, por supuesto. Hay ¿Has pocas tenido, personas, ¿cierto? Ya. sí, has tenido expareja? Sí, Ok. ¿Te han dicho alguna vez que por los ex no se lloran? por supuesto. ¿O te han dicho también que si, por ejemplo, pasaron 3 meses, tú no lo viste, tú no lo escuchaste, no lo llamaste, etcétera, etcétera, y que se supone que ya has superado, te dicen que aunque lo veas y llores, te dicen, pero Dalis, ¿por qué te sientes eso? ¿Por qué sientes esas cosas? Si tú ya la habías superado, tú no tienes que sentir nada por él, ¿verdad? Porque ya ha pasado cierto tiempo, entonces, por lo tanto, no tienes que tener sentimientos por él. ¿Te han dicho esas cosas alguna vez? ¿O las has escuchado? Sí, Ok. Entonces, ahí tenemos ejemplos de algunas reglas. La ok. primera que tú contabas, los que se toman la sopa crecen altos y fuertes, ¿ya?
Yo me tomaba toda la sopa de Erian, crecía alto y fuerte. XD. La otra regla, te dicen, ah, no, es que cuando tú no tienes un ex, no hay que llorarle, ¿ya? O lo que sientes por tu ex tiene que pasar determinado tiempo y si en 3 meses tú no lo superas es porque tú estás mal. Tú tienes dependencia emocional, ¿verdad? ¿Eso lo has escuchado alguna vez? Casi todo el tiempo. Perfecto. ¿Ya? Wilson, te doy paso. O la que ocurre mucho más común con el grupo de amigos, te dicen, lo que pasa es que si aún lo piensas, es porque aún estás enamorado de esa persona. O sea, puede ser otro montón de cosas como tuviste muchas experiencias problemáticas con esa persona, hubo reforzamiento intermitente, cosas que hacen que duren mucho más las mismas reacciones. Y aún así uno mantiene eso, pero cuando nos dicen esta regla como una condición de, y uno se la cree y dice, chuta, estoy enamorado, y me meto en el papel y lo empiezo a pensar y me siento mal, y ya no hay alguien diciéndolo, pero el hecho de que yo lo mencione me lleva a la misma situación y el mismo malestar y la misma preocupación, a eso se le denomina fusión. Es cuando los conceptos que creamos los sentimos reales. Y lo que explicaba Derian, ya no están contextualizados y se aplican a todo contexto. Y ahí nos apegamos a ellos. O soy una dependiente, soy un dependiente. Lo que vemos comúnmente con esto de los niños no lloran o las niñas no dicen esas cosas es una forma de fusión. Porque cuando dices algo negativo, por ejemplo, una niña insultando porque tiene que insultar, que es una mala niña. Entonces ya la niña luego no puede insultar porque dice, es que eso está mal. Yo me siento mal, no quiero ser mala persona. Entonces eso, pero ya es dejarlo dentro del tema del solo de reglas verbales, creo que queda un poco corto en el sentido de cómo explicarlo, porque creo que hay más elementos dentro del contextualismo que permiten entenderlo mejor. A eso que llamamos fusión. Porque algo que yo veía con el tema del conductismo es que cuando se explica eso, se lo explica como generalización. Pero de la manera en la que lo plantea Hayes, aunque sí es generalización, hace referencia a otros elementos que te permiten relacionar otras características que te llevan a que te afecten. Y tema de funciones y todo eso. No ahora, porque la verdad lo entiendo poco, aún. Entonces eso. Igual está bastante bien explicado con lo que manejó Derian. Sí, sí, ahí lo entendí mejor. O sea, con el ejemplo de Arian y lo que me acabas de decir, ahí estuvo más concreto. Gracias. Y Va, a algo ver. al final, ahí, perdón, Wilson, ya te prometo como no demoro más de 2 minutos. Con esto de la parte de la fusión y la difusión, aparte como que de la intro que tuvimos ahora, maneja mucho el concepto de que la presencia de X pensamiento en nuestro contexto es igual a hacer X acción. Si, por ejemplo, estoy extrañando a mi ex, la presencia de ese pensamiento me lleva a que no quiera salir de la cama, ¿ya? La persona está fusionada con ese pensamiento porque la presencia de extraño a mi ex, no puedo salir de la cama, es igual a que la persona está acostada y sienta que no pueda salir. Es decir, lo que piensa es lo que hace, por así decirlo. Básicamente, creo que los ejemplos más claros que podrás encontrar entre fusión y acción. Ya, ahora sí. Dudas hasta ahí. Dicen, hey, pero eso no era lo que estamos hablando. Fijo, eso no son principios de procesos psicológicos básicos. Ya están hablando de otra cosa. Pues bueno, igual luego lo vamos a ver más a detalle. ¿Ok? Hasta ahora. ¿Dudas? Tomaré como que no. Ok. A ver, esto de aquí habla un poco de ciertas cositas que se le reclaman al conductismo, que es de, no, pues es que solamente hablamos del contexto, solamente hablamos de lo de fuera. Cosas que el sujeto es solamente un resultado de los factores externos.
como que el sujeto no importa más allá de los estímulos que les podamos poner. Y les juro que hasta ahora lo que he leído en ningún momento se menciona eso. Por ejemplo, algo que topo mucho es que aquellas personas que menos leen relacionado al conductismo, no es como que yo lea mucho relacionado a ellos, si estoy metiéndome en el tema, es el que dice que el conductismo pretende controlar absolutamente todas las conductas, como que si yo le pongo tal estímulo, la persona va a responder tal cual. Y no se menciona eso, se menciona de que hay una mayor probabilidad de que ocurra. Cuando se habla de control el control de la conducta, hacemos referencia a que si establecemos ciertos estímulos, es mucho más probable que se presente esto. No se determina, porque pues, no hablamos de determinismo, ya lo hemos visto. Y dentro de esto, pues también hace referencia a que sí que toma en cuenta elementos privados el conductismo. Aquí les presentamos 4 casos de estimulación privada, que es la estimulación interoceptiva y propioceptiva, que tiene que ver con las sensaciones de nuestro propio cuerpo. Que dirían, no, pero el conductismo no hace caso de ello, ¿no? Claro que sí. Nosotros lo tomamos en cuenta, por ejemplo, para los casos de pánico o de ansiedad. Los pacientes que tienen ansiedad tienden a estar mucho más atentos a la estimulación interoceptiva. Aquellos pacientes que han tenido, que tienen este tipo de pensamientos de que va a perder una parte y andan con este pensamiento, ¿cómo se llama? El que es muy molesto, que se te mete a cada rato. El obsesivo. ¿Cuál? Obsesivo, Sí, rumiativo, ¿cómo? Que no es rumia, el intrusivo. negativo, intrusivo. Eso. Los pensamientos intrusivos, cuando dices, no, es que me va a hacer algo, me va a pasar algo en la mano, o es que tengo, si la muevo va a pasar esto, y entonces están muy pendientes del movimiento del propio cuerpo. Ya, la visión condicionada, si mal no recuerdo, tenía que ver con que hay ciertos elementos que si yo se los menciono, ustedes lo van a ver, como por ejemplo patito, y pues tiene que aparecer la imagen de esta. La visión operante, que tiene que ver con el aprendizaje, y lo que habíamos mencionado hace un rato acerca, por ejemplo, lo que se nos enseña con los números. No necesariamente tiene que estar la imagen para que ustedes lo traigan a su mente. ¿Ya? Y las respuestas verbales privadas, que es aquel discurso que tenemos de forma interna, que muchos de nosotros lo mantenemos. Y que de hecho mantiene muchas de las conductas que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando ustedes van a la universidad o están estudiando algo, también tiene que ver con la historia de aprendizaje de cada uno de nosotros. Hay muchas de las cosas que nos decimos que nos mantienen ahí, a pesar de que hay situaciones que son molestas. O un caso más en concreto. El tipo que dice, o la persona que termina con su ex y dice, no, me voy a meter al gimnasio y me voy a poner mamadísimo para que me note y diga, mira lo que se perdió. Y entonces comienza a ir y cada vez que va, recuerda esto y se lo menciona a sí mismo porque nadie le está diciendo nada. Y los cambios no es que sean en el momento. Y cada vez que repite este tipo de cosas, pues de alguna manera estimula su propia conducta. El sujeto también es parte del contexto. Y el condicionamiento toma en consideración eso. No es como que se deja de fuera, que es la visión que normalmente nos plantean, que el condicionamiento no se lo toma en cuenta porque solamente habla de estímulos respuesta o del condicionamiento operante como una cuestión externa y que no toma en consideración el pensamiento del sujeto. Pues bueno, la parte verbal es parte de ello. ¿Hay algo más que quieran aquí aportar? Porque la verdad, muy poco me acuerdo hasta aquí. Tengo que ver los apuntes. ¿Quieren sumar algo? Bueno, básicamente lo que has dicho, la relación o la interacción que tenemos con determinados complejos estimulares, que si ustedes dicen, nos ponemos bien precisones con la parte técnica de los términos. Pero es que, por ejemplo, en este rato estamos viendo a Wilson frente a su cámara. Wilson está vestido con una camiseta gris, es blanco Wilson, su color de cabello se ve medio castaño, etcétera, etcétera. Más tarde, de pronto están hablando con alguien de la U, con algún conocido, y están recordando como que, no, es que yo antes estaba en un grupo de estudio, y el man que nos estaba comentando un poco del libro se llama Wilson. Muy probablemente, si intentan pensar un poco cómo fue la clase de la tarde, puedan ver, entre comillas, a Wilson con su camiseta gris, blanco, con su color de cabello medio castaño, y el característico libro naranja de atrás. ¿Ya? Básicamente sería la parte como de visión condicionada. La visión operante, si mal no recuerdo, también no vi la página del libro antes de acá, pero es
lo que conocemos como, ¿cómo decirlo sin que suene técnico? Como esta parte de intentar recuperar algo en la memoria, ya que ese proceso, con sinceridad, es un poquito más complejo de explicar. No he llegado a ese punto aún, por estar leyendo otras cosas, pero es interesante cómo lo que comúnmente llamamos recordar, en este caso por la parte de visión operante, se relaciona con la capacidad de recuperar ciertos elementos en nuestra memoria, que cuando lleguemos a ese punto, espero que podamos llegar, cambia algunos matices de lo que entendemos como los procesos psicológicos básicos, como el nombre del libro lo dice, que nos enseñan en psicología general, precisamente de la percepción, la imaginación, la memoria y toda esta cuestión. ¿Ok? Las respuestas verbales privadas, básicamente, son las cosas que nos decimos. Mucho tiene que ver cuando decimos, no, es que mi autoestima es esto, es lo otro. Y si regresamos a lo que Odalis contaba, la parte de la fusión, y revisamos, ponemos bajo lupa ese tipo de comportamientos de las personas, podemos entender que no es que mágicamente esas cosas que nos decimos en determinado estilo tienen que surgir de la nada. Probablemente tengan un origen en la historia de aprendizaje de la persona, que se ha mantenido en el tiempo por situaciones de algunos bajo procedimientos de condicionamiento. Entonces, es entender que viene de un contexto. Siempre lo comentaba en clases pasadas. Comienza de afuera hacia adentro. Para uno desarrollar la capacidad de hablarnos a nosotros mismos, entre comillas, tiene que primero desarrollar la capacidad de hablar o interactuar con los demás. La estimulación interoceptiva y propioceptiva. Bueno, interoceptiva, chicos, recuerden siempre interoceptiva hace referencia a las señales que pueda emitir algún órgano de nosotros. Las más comunes, el mareo, el dolor de cabeza, las palpitaciones, eh, la sudoración, que bueno, si bien no está dentro de nosotros, es parte de una señalización ejecutada por diversos órganos de nuestro cuerpo. Y la propioceptiva es la capacidad muy importante, que me encanta hablar de esto, de darnos cuenta, en este caso, de nuestra propia conducta o nuestros propios movimientos o posicionamiento, estar parados, estar sentados, tener la mano en la cara, tener los brazos cruzados, etc. ¿Ya? Básicamente ahí. Va, a ver, luego les iba a decir. En lo que avanzamos. ¿Viste el debate de Arian de Chomsky? No, todavía no lo he visto. No lo han ¿Qué visto. tal está? ¿Está bueno? Sí, te planteo algo. Aquí terminamos ese punto y les planteo algo. A ver qué piensan relacionado a eso que me quedan dando vueltas. Bueno, el ambiente puede afectar de tres maneras al organismo. Circunstancias en las que la especie evoluciona, ya lo hemos visto de que dependiendo de las condiciones que se mantengan en un periodo largo de tiempo, va a afectar a que los sujetos comiencen a responder de una manera en particular y que se seleccionen ciertos sujetos con características que mejor se adapten a ellos. Por ejemplo, el tema de las emociones es un ejemplo de esto. Si durante la época en la que había más peligro porque estábamos mucho más expuestos, no hubiésemos tenido emociones negativas, probablemente no hubiésemos sobrevivido. Esas circunstancias de peligro en las que los sujetos necesitaban la sensación de miedo o la ansiedad para poder anticiparse y decir, yo no de ese monte alto no me meto, fueron circunstancias que nos permitieron ir desarrollando las emociones. Asimismo, cuando se empezó a degenerar las sociedades, las emociones en torno a las relaciones filiales permitieron que esos sujetos sobrevivieran más que aquellos que no desarrollaban esas emociones. Vas a llamarle aquellos que no eran empáticos, ¿va? Aquellos que eran unos psicópatas, no tenían emociones. Entonces, aquellos sujetos que preferían irse solos probablemente no se pudieron mantener. Entonces, hubieron condiciones, y esto de aquí lo vemos en miles o millones de años, no lo vemos en fracciones de tiempo. Esas condiciones nos traen al punto de ahora,
en el cual nosotros tenemos emociones, nos gusta la atención de otros humanos, nos gusta interactuar con otros humanos y nos enfermamos cuando no ocurre eso. ¿Ok? ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque dentro del estudio del comportamiento y las emociones siendo parte de eso, debemos comprender que están ahí por algo. Las emociones, los pensamientos negativos, emociones negativas. Miren cómo incluso el tema de evolución explica cosas que nosotros hemos seguido en sesiones, que es el tema de lo que se siente. Y aquí nos da una razón real de por qué deberíamos, ¿cómo se llama esto? Se me va el nombre. Cuando aceptamos que la otra persona tiene tal emoción, no debemos rechazarla. Validación. Validación. De aquí el por qué es tan importante la validación de las emociones en los otros sujetos y del mismo sujeto con sus emociones. Porque si están por algo. Claro, la respuesta puede ser problemática y ahí vamos a otro nivel, que es la historia de reforzamiento del organismo. Porque, a ver, ese sujeto, a lo largo de su historia, probablemente, en torno a las emociones, probablemente no se le permitía molestarse. Y cuando se le molestaba, se le retaba, se le gritaba y entonces tenía unas reacciones muy feas en torno a ello. Eso pasó a lo largo de la historia del sujeto. Y ahora en la actualidad tiene una situación que quizás no amerita esa respuesta, pero las respuestas emocionales del sujeto son exacerbadas y genera problemas en su entorno. Pero eso no tiene nada que ver con el tema de lo que adquirimos, que es las emociones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Hay cosas que traemos como especie, vienen de base y no las podemos ignorar, como miedo, pensamientos, X cosas. La interacción. La historia del reforzamiento del organismo que le ha permitido ir adquiriendo las herramientas o conductas que tiene, las conductas que tiene actualmente, no son herramientas, y de ahí el control del contexto actual. ¿Qué elementos ocurren actualmente que le lleva al sujeto a responder de la manera en la que responde? Y nada de eso podemos ignorar. Y nos viene bien para el tema de lo que hablamos ahora, el tema de validar, que ya en otro punto lo veremos. No podemos ignorar aquello porque si pasa, pasa por algo. Y nuestra idea, más allá de rechazarlo, es entender por qué pasa, para así saber qué se puede hacer con ello. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Haré de cuenta que no. No, todo bien. De hecho, quería expresarme con emojis, pero estaba buscando y aquí no hay emojis. No puede ser, no hay emojis en esta cosa. Cada vez que hablabas quería poner el emoji de que mi cabeza estaba volando así. Estoy tratando, ok, soy nueva en esto. No pasa nada. A ver, de ahí, aquí repito, nos estamos. Voy a dejar la grabación hasta ahí, porque igual un poquito extenso. No sé cómo se para esto. Apaga el Ya. regulador, paro.